yo sobre todo era conocer cómo se estaba trabajando en primaria, dado que llevamos recibiendo alumnos del Colegio Pablo Picasso durante muchos años, y yo tenía una curiosidad y casi necesidad de ver cómo se estaba trabajando para poder encajar lo que eran nuestras enseñanzas en la recepción de los alumnos al centro, básicamente. Luego, la complejidad de integrar 10 horarios de personas de centros diferentes, intentando fastidiar lo menos posible a nuestros propios centros, con las faltas de asistencia. De hecho, íbamos adaptándonos a veces en base a las necesidades de los centros y de los profesores también. Sí, aquí en el Picasso la organización de la actividad no ha supuesto ningún tipo de problema. Problema cero, si tenemos suficiente plantilla, es así. Y no es cierto, entonces adaptarse no supone ningún problema. Yo creo que es una ventaja también que tengáis por la tarde, porque ese rato no tenemos que hacer que alguien nos sustituya. Y ya no es que, o sea, el que sustituye, ya no es el que sustituya. A mí, por ejemplo, me supone, ya no por haber ido a observación, cuando falto por otro tipo de motivo, te tienes que ponerte al día de lo que no has hecho en clase con tus alumnos, ¿no? Aunque lo haga otro profesor, pues siempre tiene que hacer una revisión. Entonces, que sea la facilidad que podamos ir por la tarde, eso está genial. En mi caso me ha aportado mucho, ya que me ha ayudado a comprender cómo se comportan nuestros alumnos cuando llegan a las aulas en primero de la ESO, cómo actúan y sobre todo la metodología y la forma de trabajar que he visto en el Picasso, lo he llevado a primero de la ESO en el aula y la verdad es que ha funcionado bastante bien, estoy muy contenta. A mí lo que me ha aportado es que he visto que da igual, entre comillas, el nivel que impartamos, porque todo es adaptable. Entonces, cuando he ido a ver las clases del instituto, todo eso lo he podido, no he aplicado todo evidentemente, pero todo eso que he visto puede ser modificable y moldeable para un aula desde infantil a lo mejor hasta un sexto de primaria. Entonces, creo que es un enriquecimiento mutuo y creo que la experiencia a la inversa es lo mismo. Los comentarios de tus compañeros que dicen es que cualquier cosa que se ha hecho en mi clase, por ejemplo, que es el segundo, pues puedo llevarla a una clase de primera de la ESO. A mí me ha parecido muy interesante sentarme en una silla del alumno y estar una hora desde el otro lado. Ver pues, que estar sentado una hora o les das... Cuesta. Sí, cuesta. Y les das varias cosas muy diferentes, pues muy fácil que se pierdan. Entonces, ponerse en ese lado está muy bien de vez en cuando. Ha sido, vamos, que de vez en cuando, no puntualmente, porque se nos olvida. Entonces ellos, los profesores, entraron en el juego de hablarles solamente en inglés y los niños reaccionaban con ellos, interactuaban con ellos hablando en inglés con sus frases, con su idioma y funcionó perfectamente. Al final fue cuando descubrieron que los profesores, ¡anda! Si hablan español. Entonces fueron anécdotas, ha habido un montón de anécdotas dentro de la clase, pero que han sido muy agradables todas ellas. Yo no sé cómo percibisteis cuando estuvisteis con nosotros en el instituto, los alumnos, si ellos actuaron de otra manera diferente, ¿no? Yo creo que fueron súper espontáneos, que yo creo que igual que hablan si no estamos, han hablado si estamos, o sea, el que se ha portado de una manera, yo creo que han sido naturales, o sea, que han sido ellos. Lo único que sí que he notado, los míos en concreto, cuando Ricardo y, bueno, un grupo de vosotros 4 vinisteis, es que los míos se portaron bastante mejor. O sea, de vez en cuando miraban así como hay alguien que me está vigilando y era, no me voy a mover. A ver, en general, yo de mi clase no tengo queja, que se portan bien, pero estaba así como alguien me está mirando por detrás y como que aquellos que a lo mejor respondían menos, a lo mejor intentaban que también se les viese. Aquello que alguno que pasa desapercibido, pues es como hay alguien que yo también quiero que me vea, ¿no? Que se note que estoy aquí. Es que el comportamiento de las dos clases fue totalmente diferente. Mientras el grupo de Nuria, el segundo C, estaba como más excitado, más a ver lo que dicen, a ver lo que hago, no sé qué. Estos no, estos estaban muy tranquilos, una clase como nunca.
nosotros, no solo entre primaria y secundaria, sino incluso a cualquier compañero dentro del mismo centro, es esencial para abrir miras y bueno, ver cómo trabaja otra gente, ¿no? Y aplicarlo. Al final nuestra metodología y nuestra enseñanza se forma un poco por todo lo que vamos aprendiendo de otros. Entonces, si nos encerramos en nosotros mismos y no aprendemos, es muy complicado ser un buen profesor o un buen maestro. Y además es muy fácil, porque el esfuerzo que hay que hacer para aprender es mínimo. Solo hay que observar. Vale. Yo, por mi parte, lo de Goya en uno de sus últimos cuadros, era un anciano que aparecía con una cachava y en la leyenda al final del cuadro decía: sigo aprendiendo, aún aprendo. Yo creo que un buen maestro y un buen profesor de lo que sea es aquella persona que está aprendiendo constantemente. Y los que nos pueden enseñar, en mi caso han sido los profesores de primaria, los maestros de primaria, sobre todo, y los niños. Los propios niños me enseñan cosas. Es decir, los niños me enseñan cómo están interactuando. Si tienes que proporcionarle un recurso más dinámico o más tranquilo para que se aquiete,